Muy buenos días, estimados hermanos. En este domingo 26 del tiempo ordinario, el ciclo B, el Evangelio de San Marcos 9, 38, 42, 43.45, 47 al 48. Nos habla el Evangelio de Marcos de algo muy interesante, de esa tolerancia y esa radicalidad, de esa magnanimidad de Jesús. O sea, cómo Jesús quiere que la nueva comunidad cristiana sirva a los demás. El que quiera ser el primero, que sea el servidor y el esclavo de todos. Así nos dijo el domingo pasado Jesús, y eso lo dice para toda la comunidad. Ahora nos dice Jesús que el mensaje del amor de Dios es para todos y que todos podemos ser profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Le dice Juan a Jesús: Maestro, hemos visto que uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús le respondió: no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Habla de esa tolerancia de Jesús, ¿verdad? El que no está contra nosotros está a favor de nosotros, dice. Dice un comentarista que es un mensaje, el de Jesús, de tolerancia y magnanimidad, que apunta hacia la nueva comunidad cristiana, es decir, cómo quiere Jesús que sea la nueva comunidad cristiana. Desde hace algún tiempo Jesús está empeñado en mostrar a sus discípulos las líneas maestras de la nueva comunidad que Él quiere. Ya les decía, el domingo pasado nos habla que quiere que sus discípulos pues sean servidores. Ahora quiere que sus discípulos sean tolerantes, sean abiertos. Ahora es Juan pues el que de alguna manera mete la pata. Que Juan no es tolerante, no es abierto. Curiosamente es el bueno el grupo, ¿verdad? Y de la máxima confianza de Dios. Se acerca al maestro como contándole con orgullo esa hazaña. Había visto a uno que estaba curando a algunos enfermos en nombre de Jesús y había logrado impedirlo. Lo más interesante es la razón que da sin ningún rubor. No es de los nuestros. De esas palabras se desprende en el círculo Jesús empezaba a tener una propia identidad y diferenciarse de otros grupos. Desgraciadamente pronto surgió en su interior el peligro de autosuficiencia, de monopolio de poder y de sectarismo, como lo prueba la actitud de Juan. Es el vicio que a lo largo de la historia afectará no pocas veces a la iglesia por culpa de personas, grupos, movimientos o instituciones. Ese sectarismo. Nada más nosotros podemos tener al Espíritu. O sea, aquellos no tienen al Espíritu. No, la iglesia es rica en carismas, rica en Espíritu Santo. Entonces algunos harán una cosa, unos otra. Entonces, ¿por qué queremos nosotros tener el monopolio del Espíritu Santo? ¿Por qué queremos nosotros manipular al Espíritu Santo? Es decir, nada más nosotros somos los buenos, nada más nosotros somos los santos. Ellos no tienen al Espíritu Santo. Me refiero, dentro de la misma iglesia católica hay ese sectarismo y ese monopolio de agarrar nada más al Espíritu Santo, decir nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No, ese es el Espíritu Santo se manifiesta. No se diga hacia afuera, pues no todos los grupos son malos. Sí es cierto que hay grupos muy cerrados, muy sectarios, que hasta de países los han pues sacado, ¿verdad? El ejemplo es los testigos de Jehová, que ellos a través de la mentira, del engaño, pues dicen, somos estudiantes de la Biblia. No, no son estudiantes de la Biblia, son testigos de Jehová, porque no dicen la verdad. Somos nosotros también estudiantes de la Biblia, somos los mormones. No, la Biblia nada más la utilizan porque el libro que ellos seguían es el libro del mormón, no es la Sagrada Escritura. Entonces, no me refiero yo a esas sectas que dicen mentiras, pero el sectarismo está hacia afuera, es decir, el capillismo, el sectarismo está hacia afuera y también a veces está hacia adentro, ¿verdad? No, que yo soy liberal, que tú eres conservador, que tú eres de brigadas, de arcoíris, que tú eres de ECLA, de la escuela de la cruz o de la espiritual de la cruz. No, es una sola espiritualidad, es la espiritualidad de Cristo, con diferentes carismas. Y hay que entenderla, tanto la jerarquía de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, hay que entender que hay esa pluralidad.
Pero hay que ver también los fieles laicos que a veces se da, como nos dice el obispo, un paralelismo. O sea, aquellos que se separan de la iglesia y llevan su iglesia aparte, no se unen a la iglesia diocesana, ni a la iglesia parroquial, ni a la iglesia universal. O sea, ellos tienen su propia iglesia, sus propias ideas, sus propias cosas. Entonces, hay que ser tolerantes, hay que ser magnánimos, como nos dice Jesús. Pero también hay que ver aquellos que provocan sectarismo, que provocan división. Y luego también nos habla el Evangelio, aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y se la echaran al mar. Se lo echaran al mar. O sea, no escandalizar a los que son pequeños en la fe, a los que son más débiles en la fe que nosotros. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros de dar un buen testimonio como sacerdotes, como fieles laicos, dar un testimonio de fe y no escandalizar a los más pequeños en la fe, a los débiles en la fe, a los que tienen esa inocencia en la fe. Entonces a veces nosotros que ya tenemos años en una iglesia, pues se van haciendo como grupos, como mafias en las iglesias o en los movimientos, y en vez de dar un testimonio de amor, de fe, de confianza en Dios, parecieran grupos así de grillas contra el sacerdote, o grupos de ataque contra el obispo. O sea, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. Todas esas situaciones que se dan, todos esos sectarismos, todos esos paralelismos, como dice el obispo. Entonces el Señor nos llama a esa tolerancia y a esa comprensión, a esa radicalidad, a esa magnanimidad de corazón. Que así sea en este domingo que el Señor nos invita a ser todos profetas, ¿verdad? Como dice Moisés, ojalá todo el pueblo fuera profeta, ¿verdad? Le dio el Espíritu 70 ancianos, pero 2 andaban ahí profetizando y Josué quiso quedar bien, igual que Juan con Jesús, quiso quedar bien. Oye, allá andan 2 ancianos profetizando. Ve para que los amonestes. No, dice Moisés, ojalá todo el pueblo fuera profeta, ojalá todo el mundo diera testimonio de palabra y de obra que Jesús está vivo. Ojalá que todos diéramos testimonio, ¿verdad? Ojalá que en la parroquia haya mucha gente que quiera ser profeta, que quiera anunciar la palabra. Y no debemos de tener miedo los pastores, no somos los únicos los que podemos anunciar a Cristo. No tenemos que agarrarle el monopolio los pastores. Nada más yo puedo anunciar a Cristo. No, ese es egoísmo. Los pastores a veces somos muy egoístas. No, todos podemos anunciar a Cristo, claro, dentro del magisterio de la iglesia. Pero hay que fomentar ese florecimiento del Espíritu Santo para que nuestras comunidades tengan mucha vida. Qué bueno que haya mucha gente mejor que yo en el apostolado, en el servicio, en la espiritualidad, en el amor. Qué bueno. Que me dé tristeza, que me dé vergüenza que haya gente que tenga más fe que yo, que me dé vergüenza que haya gente que ora más que yo, que me dé vergüenza que haya gente que tiene más celo pastoral que yo, que me dé vergüenza, para que así humildemente me entregue a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. El Señor los acompañe y que tengan un buen domingo.